Buenas tardes, buenas noches, queridos amigos, compañeros, veo muchas caras conocidas, lo que es mejor, muchas no conocidas, de distintas partes del continente. Quiero agradecer muchísimo la invitación del compañero Mario Morán, con quien hemos compartido en la época de la dictadura duras jornadas de resistencia, organizando y ayudando un poquitito a la organización sindical contra la dictadura. Nos hemos reencontrado después de décadas. Así que es un enorme, un gigantesco placer estar aquí y poder contribuir un poco a esta discusión. Obviamente 15 minutos es un tiempo mínimo para esbozar algunas cuestiones básicas. Mario ya lo estaba diciendo. Estamos en una situación de cambio total de la historia mundial. Hemos pasado de la época del imperio único, universal, que trataban de establecer los Estados Unidos junto con Europa Occidental y Japón después del fin de la Guerra Fría. Han sido, yo diría, 25 años para ser concretos. Es una historia que empezó a cambiar en 2015, en el momento en que las fuerzas aeroespaciales de la Federación Rusa fueron invitadas por el gobierno de Siria para defender su integridad territorial. Y con eso cambió la geografía mundial. Cuando hablamos de geopolítica, estamos hablando de distribución y organización del poder en la geografía y de reorganización de esa geografía. La geografía del siglo XVIII, una frontera clara que es el eje que va entre el este de Europa, el Medio Oriente, Asia Central y el Asia Oriental. Es decir, de un lado están las potencias terrestres, lo que es Eurasia, del otro lado están las potencias oceánicas. Y a nosotros, América del Sur especialmente, sur de África, Oceanía, nos toca el rol de ser una periferia externa. Precisamente en nuestro continente la frontera transcurre en el límite norte de América del Sur. El Caribe, por esos terribles destinos históricos, el Caribe y América Central pertenecen a la política interna de los Estados Unidos y son considerados por ellos como un área interna, como un área de seguridad interna. Esa geografía empezó a cambiar radicalmente, se quebró en 2015, como dije, con la entrada de Rusia en la guerra de Siria. Ya previamente, a partir de 2013, China había anunciado el lanzamiento de la iniciativa de la nueva ruta y la franja, o sea, un renacimiento de la antigua ruta de la seda que había unido a Eurasia desde los tiempos de la antigüedad y que se había roto en el siglo XVIII-XIX por la invasión del capitalismo occidental. Y en esa situación, la crisis económica y política llevó a Estados Unidos a retraerse. Cuidado, porque ahí no hay que confundirse con una cosa. Trump no fue un accidente de la historia y la normalidad volvió con Joe Biden, como piensa gran parte del establishment norteamericano y europeo occidental, sino que Trump es un síntoma es un síntoma de la historia de los Estados Unidos. Trump es la vuelta al nacionalismo más plebeyo, más racista, más agresivo, que dio origen y que hizo posible a los Estados Unidos en el siglo XIX. Es decir, estuvo oculto, tapado después de la guerra de secesión, después de la guerra de secesión del siglo XIX hasta ahora. La crisis lo hizo posible. La derrota de Trump en las últimas elecciones, que no fue derrota electoral, fue una derrota política en todos los órdenes, en otras condiciones, fue una batalla muy sucia, no implica que esa tendencia reaccionaria nacionalista desaparezca.
primer dato de la realidad, estamos hablando de un imperio dividido, profundamente fragmentado y segmentado. El segundo dato de la realidad es el dato económico-tecnológico. El capitalismo occidental, a partir de su opción, a partir de su opción por la financiarización desde los años 70, ha perdido productividad, ha perdido innovación. Hoy en día el capital no hace ganancias produciendo los mejores productos de vanguardia y vendiéndolos para un amplio mercado, sino que hace ganancias con la economía de la droga, de las armas, la trata y el tráfico de personas. Y aunque les parezca mentira, una de las fuentes importantes es el tráfico de deportistas profesionales, especialmente los jugadores de fútbol, porque ahí se mueven miles y miles y miles de millones de dólares. Entonces, ese es un capitalismo que no es productivo, es un capitalismo que todos los días tiene que inventar una burbuja, y ahí me voy acercando al problema de la pandemia. Todos los días tiene que inventar una burbuja para hacer una gran especulación financiera. Por supuesto, la mejor burbuja a la que todavía no se han animado, y esperemos que no se animen, es la de la guerra. Porque ahí es donde se consume el material rápidamente y hay una rapidísima demanda. Fíjense, Israel, con el último ataque contra Gaza, consumió prácticamente toda su cohetería antiaérea y ya está comprando nuevamente en Estados Unidos por miles y miles de millones de dólares. Del otro lado, se ha consolidado un bloque euroasiático, Rusia, China, fundamentalmente China, y ahora se les está sumando la República Islámica de Irán, donde primero hay espacio, población, posibilidades de demanda y de consumo, por lo tanto, poblaciones que vienen surgiendo de la pobreza y vienen ascendiendo hacia una clase media modesta, como lo llaman los chinos, un modesto bienestar, dicen los chinos, que genera un mercado inmenso. Ese mercado ha demostrado con la combinación, no sé si llamarlo capitalismo, o un capitalismo mixto o un socialismo mixto, como ustedes quieran. Es decir, porque tiene elementos socialistas, tiene elementos capitalistas. Entonces, es una mezcla de distintos modelos económicos con un gran papel del Estado, dirigido fundamentalmente en esos tres países a la satisfacción de las necesidades elementales de la población y por lo tanto a elevar su nivel social, más en China, un poco menos en Rusia y todavía menos en Irán, pero los tres en la misma línea, que por lo tanto incentiva la demanda, el Estado canaliza esa demanda hacia el crédito hacia la innovación, y es un capitalismo profundamente innovador. Y es el que se está llevando, está en este momento a la vanguardia del desarrollo económico mundial. Ese es el cuadro general. ¿Qué pasa en este contexto? Cuando estalla la pandemia, cuando se conoce la pandemia del coronavirus en un laboratorio de Glaxo, cuidado, era una empresa norteamericana, en Wuhan, inmediatamente se difunde a una velocidad enorme por todo el mundo. Quiero poner el acento en dos elementos. Hasta ahora, los datos que yo conozco, pienso que el compañero Rachid tiene obviamente mucho más datos epidemiológicos que yo. Los datos que yo conozco es que la pandemia es de origen biológico, una mutación. Pero lo extraño en esto es la difusión. Tanto es así
Tanto es así que en los últimos meses, entre abril y mayo, ha habido declaraciones coincidentes del presidente del Consejo Nacional de Seguridad de Rusia, Nikolai Patrushev, y del encargado de las relaciones, el secretario encargado de las relaciones internacionales del Buró Político del Partido Comunista de China, denunciando y llamando la atención sobre la cadena de laboratorios biológicos que Estados Unidos ha instalado alrededor, digamos, del bloque euroasiático. O sea, desde Polonia, rodeando todo el área, Medio Oriente, Asia, Surasia, hasta Asia Oriental. Hay toda una cadena con una gran cantidad de laboratorios, de laboratorios biológicos instalados por Estados Unidos. Dejo el dato ahí porque obviamente yo no frecuento servicios de inteligencia, por lo tanto no tengo datos precisos en qué medida eso tiene que ver con la pandemia, pero es sumamente sospechoso el nivel, la rapidez y el nivel de difusión y de transmisión de esa pandemia. ¿Cuál sería eventualmente o cómo fue aprovechada la pandemia? La pandemia tiene tres ventajas para el capitalismo concentrado occidental. La primera es la desorganización masiva de las economías del sur global. Es decir, países con una infraestructura sanitaria relativamente débil o debilitada por las políticas neoliberales, no están en condiciones de responder rápidamente, por lo tanto, la difusión de la pandemia desorganiza sus circuitos, todos sus circuitos económicos. La segunda es provocar un enorme y gigantesco desvío de fondos para la atención sanitaria, fondos que no se destinan ni al desarrollo económico ni a la satisfacción de las necesidades elementales de las poblaciones. Y el tercero es una demanda de mercado por vacunas que ellos pretenden satisfacer. Para satisfacer esa demanda, perdón, para satisfacer esa demanda, calculaban, la estimación era acotar el mercado, cerrar el mercado de los países del sur e irlo abasteciendo lentamente, progresivamente, en los próximos años, primero a los propios mercados, es decir, Estados Unidos, Canadá, Europa Occidental, y luego poco a poco ir abasteciendo a los países aliados. ¿Qué pasó? Ahí se produjo nuevamente una sorpresa geopolítica. Es decir, primero Rusia con el Instituto Gamaleya, disculpen, primero Rusia con el Instituto Gamaleya produce la Sputnik, tiene en parte con la ayuda de algunos países del sur, como es el caso de nuestro país, Argentina, que fue el primero que en América Latina se largó a comprar la Sputnik, pero hubo otros países, tanto en Europa, caso de Hungría, como en Asia, que hicieron punta, y de ese modo demostró su eficiencia aún antes de ser aprobada internacionalmente, y invadió, por así decirlo, le invadió el coto de caza a los laboratorios occidentales. En segundo lugar, esos laboratorios occidentales, por la propia lucha entre ellos, estoy hablando específicamente de la competencia entre Pfizer, que pertenece al fondo financiero BlackRock, o sea, el fondo financiero más grande del mundo, un fondo que tiene un nivel, que maneja un capital similar al Producto Bruto de Alemania, Francia y Reino Unido juntos.
Y por el otro lado, hacia Astra y Zeneca, juntas, los distintos laboratorios se concentraron excesivamente en una competencia entre ellos y se retrasaron en abastecer los propios mercados, lo cual les generó enormes conflictos políticos y sociales. En ese interín, las vacunas, no solamente Sputnik, sino también otras vacunas rusas y vacunas chinas, Sinopharm, Sinovac, entraron ampliamente al mercado del sur. En este momento hay una carrera mundial por ocupar mercados para las vacunas. Es decir, la vacuna se ha convertido en un instrumento de la influencia geopolítica, porque detrás de los contratos con las vacunas vienen inmediatamente contratos de producción, de transferencia de tecnología, vienen nuevas rutas comerciales, vienen nuevos canales de financiamiento. Obviamente, en términos mundiales, Pfizer lleva la delantera, está llevando la delantera. Están llegando a más países y vendiendo más. Pero en términos de países del sur global, son las vacunas rusas y chinas las que están avanzando. Esto es un conflicto abierto, es decir, para empezar, no existen ni previsiones de cómo se va a continuar desarrollando la pandemia, ni cómo cómo se va a desarrollar el, entre comillas, mercado de las vacunas, o sea, quién va a ofrecer qué y quién va a consumir primero. Lo que se puede registrar es esta pandemia ha confirmado lo que sabíamos sobre la terrible desorganización del orden mundial después del fin del Imperio Único, es decir, se han roto todas, como decía Mario, todas las estructuras e instituciones que más o menos habían mantenido una paz precaria durante la Guerra Fría, no han sido reemplazadas por otras. Las grandes potencias occidentales insisten en que este es un mundo que debe regirse de acuerdo a las reglas que dicto yo y violo yo, y después voy a sacar nuevas reglas siguiendo el principio de Groucho Marx. Si no te gustan estos principios, tengo otros. Eh, y en esas condiciones, en esas condiciones es muy difícil, es decir, yo creo que la situación de crisis mundial se va a prolongar, que estamos en un gran desorden mundial, que en este momento va a salir bien de esta crisis los que puedan arbitrar soluciones coordinadas y concertadas entre distintos países y regiones, y que la demanda por la salida de la crisis del coronavirus, que es también la salida de la crisis económica, porque ya hemos visto la correlación entre corona crisis y crisis económica y social, que es la demanda por una nueva organización regional y mundial. Y esa es la pregunta que se plantea para los próximos años.